y esperaré. Salmos 5:3. De esta manera inicia tu devocional matutino. Levántate temprano. Una cita con Dios. Luchando estáis, no suena la trompeta hoy llamando a los soldados a la lid. A Jesucristo con valor decid yo voy, Él os dirá, venidos y venid. La lucha sigue, oh cristianos, y brazo a brazo lucharéis. En Jesucristo seguid confiando y por la fe en Él venceréis. La lucha sigue, oh cristianos, sed fieles y en Jesús confiar. La lucha siempre, seguid hermanos, y la victoria esperar. Luchando estáis, soldados del Señor Jesús, luchando estáis en contra de Satán. Es Jesucristo nuestra fortaleza y luz, y Él también es nuestro capitán. La lucha sigue, oh cristianos, y brazo a brazo lucharéis. En Jesucristo seguid confiando y por la fe en Él venceréis. La lucha sigue, oh cristianos, sed fieles y en Jesús confiar. La lucha siempre, seguid hermanos, y la victoria esperar. Luchando estáis, confiados en Jesús, marchad haciendo huir al enemigo vil. Y Jesucristo, nuestro jefe amante y fiel sostén será de todos en la lid. La lucha sigue, oh cristianos, y brazo a brazo lucharéis. En Jesucristo seguid confiando y por la fe en Él venceréis. La lucha sigue, oh cristianos, sed fieles y en Jesús confiar. La lucha siempre, seguid hermanos, y la victoria esperar. Buenos días tengan todos y bienvenidos a Levántate Temprano. Esta es una cita con Dios. Qué gran honor, qué privilegio nos concede el Señor como cada mañana poder compartir con esta hermosa audiencia. En esta cita con Dios cada día a través de Levántate Temprano. Gracias de todo corazón por concedernos la oportunidad de llegar a sus hogares, entrar a sus vehículos, atravesar las fronteras, barreras. Y qué bueno que usted se une de todo corazón al Dios soberano y también a la programación que tenemos diseñada para este día. En el día de hoy, como cada lunes, nosotros continuamos con nuestra serie acerca del libro Pecados Respetables de Jerry Bridges. Y en esta ocasión tenemos al pastor Hernán Castillo. Dios te bendiga, pastor. Buenos días. Días, mi hermano. Dios bendiga a toda la audiencia. Amén, amén. Gracias, pastor. ¿Cómo le amanece? Gracias a Dios ya estamos bastante mejor.
Tuvimos unos días afectados de gripe, pero ya gracias a Dios estamos bien. Amén. Está con nosotros también nuestro hermano Néstor Aponte. Buenos días, hermano. Buenos días, hermanos. Amén. Estamos bien por la gracia del Señor. Qué bueno, qué bueno. Gracias, mi hermano, por estar ahí. Bien, vamos a orar. Vamos a dejar al pastor Hernán para que nos dirija en oración y así iniciamos la programación de hoy. Adelante. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta mañana, porque tu gracia y tu misericordia es constante con nosotros. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder ministrar a tu pueblo. A pesar de nosotros luchar con nuestras propias debilidades, tú nos das la gracia de poder también ministrar a otros. Sigue bendiciendo esta programación de Levántate Temprano, al pastor Jonathan, Señor, y bendice a toda la audiencia, Señor. Edifícalos, Padre, en el día de hoy, como tú siempre lo haces. En tus manos, Señor, encomendamos este programa y todo lo que vamos a hacer en él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Bueno, y como ya es un compromiso, tenemos nuestro pasaje bíblico. En el día de hoy estamos en Levítico capítulo 22. Levítico capítulo 22. En esta ocasión lo vamos a leer nosotros. Yo leo un versículo, luego el pastor Hernán lee otro y también Néstor Aponte entonces lee el siguiente. ¿Ok? Vamos a hacerlo. ¿Qué versión? Puede ser Reina Valera del 60, esa es la versión que estamos utilizando aquí. Bien, entonces estamos Levítico capítulo 22. Ese es el capítulo correspondiente a este día. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Y el versículo 3, entonces, adelante, Néstor. Un momentico. Tenía otra versión. Estoy... Ok. Versículo 3. Ajá. El capítulo 23. 22. Capítulo 22. Capítulo 22. Capítulo 22. Dice así la palabra de Dios. Diles, si alguien de entre sus descendientes en todas sus generaciones se acerca a las cosas sagradas que los israelitas consagran al Señor, estando inmundo, esa persona será eliminada de mi presencia. Yo soy el Señor. Sí, es lo mismo. La versión realmente dice Sí. la misma idea. Dice el versículo 3 aquí en la Reina Valera: todo varón de toda vuestra descendencia y vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Y el versículo 4, ¿qué nos dice, Pastor Hernán? Perdón, hermano, que tuve que ponerme de pie. Levítico capítulo 22, estamos leyendo. Usted va a leer desde el versículo 5, ¿ok? Yo leo al 4. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen. 5. Si alguien toca ciertos animales por los cuales se puede contaminar, o cualquier hombre que lo contamine, cualquiera que sea su inmundicia, la persona que toque a cualquiera de estos quedará inmunda hasta el atardecer. No comerá de las cosas sagradas a menos que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se ponga, quedará limpio, y después comerá de las cosas sagradas, porque son su alimento.
No comerá animal que muera o sea despedazado por fieras, contaminándose por ello. Yo soy el Señor. Guardarán pues mi ordenanza para que no se carguen de pecado por ello y mueran porque profanan. Yo el Señor que Amén. los santifico. Ok. Seguimos con el 10, hermano Néstor. El 10. Ningún extraño comerá cosas sagradas. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosas sagradas. Mas Muy, cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. el 12. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas, pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada, y no tuviere prole, y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Versículo 14. Y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte, y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. 15. No profanarán, pues, las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. Vamos a leer del 16 en adelante, Pastor Hernán. Causándoles así sufrir castigo por la culpa al comer sus cosas sagradas, porque yo soy el Señor que los santifico. También el Señor le dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que presente su ofrenda, ya sea de sus ofrendas votivas o de sus ofrendas voluntarias, las cuales presentan al Señor como holocausto, para que se les sea aceptada. Esta debe ser macho sin defecto del ganado, de los corderos, de las cabras, de lo que tenga defecto no la ofrecerán, porque no les será aceptado. Amén. Cuando Déjenlo ahí. Seguimos entonces, nuestro hermano Hernán. Néstor, adelante. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de ovejas, para que sea aceptado será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será aceptado. Muy bien. 24 dice, no ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, ni de mano de extranjero tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y habló Jehová a Moisés diciendo, el becerro, el cordero o la cabra, cuando naciere 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. 29. Mano. Y cuando ofrezcan sacrificio de acción de gracias al Señor, lo sacrificarán para que sean aceptados. Lo comerán en el mismo día, no dejarán nada de él para el día siguiente. Yo soy el Señor. Así pues,
guardarán mis mandamientos y los cumplirán. Yo soy el Señor. No profanarán mi santo nombre, sino que seré santificado entre los israelitas. Yo soy el Señor que los santificó, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Señor, haznos entender tu voluntad y tu propósito en todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este ha sido el capítulo 22 del libro de Levítico, y como habíamos dicho al inicio, este libro de Levítico nos habla de la santidad de Dios. Es el tema principal del libro. Bien, está con nosotros también el pastor Freddy Toledo. Buenos días, pastor. Bienvenido. Amén, buen día a los hermanos, buenos días al doctor Néstor Aponte, el siervo, y nuestro siervo, el hijo de nuestra hermana, la más querida, la hermana Graciela. Hermana Dios le Graciela. bendiga, sí. Bien, yo quiero que nuestro hermano Néstor nos diga qué estuvimos tratando la semana pasada. ¿Cuál fue el tema de la semana pasada? Y nos haga un breve recuento de lo que vimos la semana pasada. De hecho, si usted quiere escuchar ese programa completo, está en nuestro canal de YouTube. Visite al canal de YouTube La Perla de Hoy y ahí están todos los programas anteriores. Pastor Néstor. Sí, la semana pasada nosotros vimos acerca de la ansiedad y la frustración. Y dijimos que tanto una como la otra son pecados. La ansiedad y frustración son consecuencias de nosotros no obtener algo que pensamos que es posible tenerlo. Como dice el autor, lo opuesto de confiar en Dios se manifiesta en alguna de estas dos actitudes, o en la ansiedad o en la frustración, cualquiera de las dos. La ansiedad es un pecado, dijimos anteriormente, y ella dice, la voluntad moral de Dios es que vivamos sin ansiedad. Eso es lo que Dios quiere. Por eso decía, dice el Señor en Mateo, no os afanéis, porque si las aves del cielo comen sin tener que trabajar, si las flores se visten de tal manera que no hay como ellas, y el Señor lo permite, ¿cómo no va a permitir también a nosotros, que somos sus hijos, darnos lo que necesitamos? Y el problema es que muchas veces queremos más de lo que necesitamos y creemos que nosotros nos merecemos más de lo que tenemos. Y ahí viene el problema. Y también nos frustramos cuando no obtenemos algo. La frustración implica estar a disgusto o enojado por cualquier cosa o por cualquier persona que se interponga en nuestros planes. Cualquier cosa que está en el medio de nosotros, nosotros creemos que esas cosas son cosas que no deben pasarnos a nosotros y nos provoca frustración. Muy bien, excelente, gracias a nuestro hermano Néstor. En el día de hoy, el tema que nos atañe, que estaremos tratando, es un pecado que es muy, muy común en nuestros días, y es la falta de contentamiento o el descontento. El descontento. Yo quiero leer brevemente lo que dice el autor con relación a este tema. Dice que el descontento es el sentimiento que surge cuando las circunstancias adversas se prolongan sin cambio alguno y no podemos hacer nada para modificarlas. Es un hecho que las advertencias más frecuentes de la Biblia contra el descontento tienen que ver con el dinero y las posesiones. Pero aquí me gustaría hablar de un tipo de descontento que tal vez es el más común entre los cristianos comprometidos con Dios. Es decir, la actitud que resulta de circunstancias que le alargan
sin cambiar o que se convierten en una prueba para nuestra fe. Un empleo que no satisface o por el que recibe un salario muy bajo. También pudiera causar descontento la soledad en edad madura o vejez, la infertilidad cuando tú no puedes tener hijos, la infelicidad en el matrimonio, una discapacidad física o salud precaria. Y hay otras cosas Parece que más. estoy pausado. Sí, sí. No sé Sus qué ha pasado. circunstancias quizás sean mucho más difíciles que las que me han tocado vivir, pero la verdad es que lo que determina si tenemos falta de contentamiento o no es nuestra relación a las circunstancias y no tanto el grado de dificultad de ellas. Al fin y al cabo, el descontento es pecado. El propósito fundamental de este estudio es ayudarnos a enfrentar la presencia de muchos de los pecados sutiles que hay en nuestra vida y reconocer el hecho de que los hemos ido tolerando y aceptando cada vez más. En el Salmo 139, 16 dice, la escritura, el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Oiga, qué interesante este texto. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Salmo 139, 13 dice lo siguiente para quienes viven con discapacidad física. Porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. También en Job, capítulo 1, versículo 21, nos ayuda cuando nos toca experimentar la decepción terrible y humillante del infortunio. Dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Al tratar con la falta de contentamiento, probablemente he tocado fibras sensibles. Quizá la situación se agrava porque he dicho que la falta de contentamiento es pecado. Tal vez usted está pensando, si él conociera mi situación, no sería tan radical, ni me sermonearía. Es verdad, yo no conozco tu situación particular, pero he luchado contra la falta de contentamiento y se ha esforzado por vencerla con las verdades bíblicas. Yo quiero dejar a mis hermanos para que comenten acerca de este interesante tema y de verdad que es un pecado muy, muy común en nuestros días. Adelante. Pastor Freddy. Subo un Ok, poquito. ahí sí, ahí sí. Gracias. Generalmente cuando nosotros tratamos el tema de la falta de contentamiento, generalmente nosotros ignoramos, es una regla prácticamente general, ignoramos cuál es la razón principal de nuestra existencia en la tierra. Son muchas circunstancias que nos rodean. Eh, Puede ser que nosotros estemos en una iglesia, los que tienen dones y talentos, y en esa iglesia esa persona, por cualquier razón, ignorancia, intención, etcétera, no es tomada en cuenta o es desconsiderada para poder ayudar en asuntos que tienen que ver con el desarrollo de un ministerio en una iglesia. Y aún en esas ocasiones, nosotros debemos mirar hacia la cruz y procurar tener contentamiento. El fin principal del hombre, la Biblia establece que es el de glorificar a Dios y vivir en Él por siempre.
Y no solamente en este mundo, o como una confesión, vi una confesión de fe no cristiana, no evangélica, donde hablando acerca de este tema decía que el contentamiento cristiano es para ser disfrutado después de que uno pasa de este mundo, que pasa la vida a la vida en la presencia de Dios, dice ese comentario. Pero lo cierto es que fuimos diseñados para, desde este mundo, desde esta vida presente hasta la vida venidera, Dios sea la causa de nuestro contentamiento. Hace muchos años, y de esto tal vez el pastor Néstor recuerda, hace muchos años pasamos una situación muy delicada en asuntos de ministerio, donde al pasar aquella situación tan difícil, me vi en la obligación de renunciar a ministerio en una iglesia por situaciones de pleitos que se armaron en aquella congregación. Y recuerdo que tuve la gran bendición de sentarme con un pastor muy conocido a hablar sobre el tema. Y aquel pastor me dijo lo siguiente. Me dijo, mira, tu felicidad y contentamiento no está en el púlpito. Tu felicidad y contentamiento está en Dios. Aquellas palabras fueron tan contundentes a mi vida que he tenido que experimentar y traer esa palabra constantemente a mi memoria, porque la falta de contentamiento ciertamente es un pecado que nos lleva generalmente incluso a desconfiar de Dios, a cuestionar a Dios el por qué esto y por qué aquello, si son circunstancias que yo no me la merezco. Nuestra felicidad realmente es Dios, tal como dice este salmo. eh, Tremendo este que está aquí, el primer texto que se menciona del Salmo 100, 39. el 139, donde dice que nuestras circunstancias, como dice también posteriormente en el Salmo 30, verso 15, nuestros tiempos están en manos de Dios. Amén. Nuestro contentamiento depende completamente. Ahí es verdad que nosotros entendemos si realmente Dios es soberano. Amén. Y fíjate que es muy probable que cuando una persona en su corazón está cargado de descontento, de desilusión, de que no se siente bien, está molesto, tiene amargura, generalmente esta persona lo expresa con actitudes, muchas veces se aleja de todo el mundo, dice ya yo no creo en nadie, por una situación que le pasó. Otros lo expresan con su boca, con expresiones tales como, por ejemplo, he escuchado expresiones de gente que dicen, yo no salgo de una, yo no salgo de una, cuando no es una es otra. Y hubo una persona que dijo en una ocasión, no, lo que pasa es que el que nació como el que nació para estropajo no sale de un fregadero. Sí, entonces estas son expresiones de descontento, son expresiones de descontento, gente que están desilusionados, por ejemplo, de un fracaso matrimonial, ya dicen yo no creo en hombre, yo no creo en ningún hombre, y o por ejemplo pasan por una situación similar en la iglesia de algún hermano o que no lo tomaron en cuenta para una posición, se van de esa iglesia pero no vuelven a congregarse en otra más. Y es porque su corazón está lleno de amargura, de descontento, de falta de gozo, de la falta Mm. del gozo del Señor en su corazón. Pastor Hernán. Sí, pensando en este tema, eh, pensé lo mismo que el pastor Freddy.
el propósito por el cual nosotros fuimos creados fue para glorificar a Dios. Y muchas veces perdemos de vista este asunto, que no se trata de nosotros. Mm. Este mundo no se trata de nosotros. Nosotros no somos el centro del universo. Y como veíamos la semana pasada, eh, el hombre le compró a Satanás la idea de que nosotros íbamos a ser como Dios. Entonces, cuando ya estamos luchando con esa mentira de que nosotros no somos Dios. El centro de este mundo es Dios. No se trata de nosotros. Hemos pasado muchos seres humanos por aquí, personas brillantes que ya no existen y Dios sigue existiendo. Su obra sigue, su creación sigue hacia adelante. Entonces, yo creo que si hay, decir que esto es un pecado, yo sé que es, que como dijimos la semana pasada, es chocante para muchas personas, porque nosotros, no sé si por tradición católica tenemos los pecados clasificados y los creyentes solamente quizás vemos como pecado ciertas cosas que son escandalosas. Y decir que la falta de contentamiento es un pecado puede ser algo chocante para mucha gente, incluso muchos creyentes. Pero si hay alguien que no debería tener la falta de contentamiento, es el creyente, por las promesas que Dios nos ha hecho, por la posición en la que estamos. Y de hecho, el apóstol Pablo dice en Filipenses, yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Y a veces hay situaciones, y creo firmemente así, que Dios permite situaciones en nuestras vidas para enseñarnos a vivir en medio de esa situación con una actitud de gozo y agradecimiento. Ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que mucha gente lo aplica en muchas áreas, menos donde debe aplicarlo, debe enseñarnos a aprender a vivir cualquiera que sea nuestra situación con una actitud de gozo y agradecimiento a Dios. Amén, amén. Amén. Antes de pasar a nuestro hermano Néstor, yo quiero leer aquí en 1 Timoteo capítulo 6, donde Pablo está dando una razón por la cual debemos estar contentos. Dice 1 Timoteo 6, 6 en adelante, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y ahí en el versículo 7 da la razón. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano Néstor. Voy a leer dos párrafos o dos partes que el autor presenta, que me parece que es algo que debemos considerar. Como él comienza, el descontento es el sentimiento que surge cuando las circunstancias adversas se prolongan sin cambio alguno y no podemos hacer nada para modificarla. Y él dice, lo que determina si tenemos falta de contentamiento es nuestra reacción a la circunstancia y no tanto el grado de dificultad de ellas. Muchas veces nosotros estamos descontentos por algo que nos pasa a nosotros y no cambia. Y no vemos cómo el Señor usa esta situación para moldear nuestro carácter, moldear nuestra vida, de tal manera que podamos nosotros ser agradables a Dios. Que nosotros seamos realmente puestos a prueba para que nuestro carácter, nuestra vida misma sea de ejemplo y sea de bendición y sea para la gloria del Señor. Hasta que uno no se da cuenta de que estas cosas que nos pasan son para la gloria de Dios,
vamos a seguir siendo resentidos y vamos a tener falta de contentamiento y llegamos al grado de pecar contra Dios. Recordamos a Job. ¿Qué pasó con Job? Oiga, el Señor le quitó todo y no fue el Señor en sí, fue Satanás, pero con permiso de Dios. Pero Dios lo que estaba haciendo era formando a ese hombre. Y así también nosotros, cuando nos pasa algo, debemos ver cómo Dios quiere formarnos a nosotros. Porque lo que nos pasa, para gloria de Dios, nos pasa. Porque hay dos formas de enseñar a otros. Por medio del ejemplo, o sea, por medio de las cosas que nos pasan positivas y por medio de las cosas que nos pasan negativas. Tanto una como otra son fuentes de enseñanza, son fuentes que el Señor nos permite a nosotros compartir con los demás para que también los demás puedan crecer a la imagen de Cristo, porque ese es el objetivo. Sean imitadores de mí, como así yo lo soy de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Y ese es lo que tenemos nosotros que hacer. Muy bien, muy bien. El pastor Hernán mencionaba algo, mencionaba la cita de Pablo en Filipenses, en la carta del gozo, donde Pablo exhorta y estando en la prisión, dice que él exhorta a los hermanos a estar siempre gozosos, estar siempre gozosos. Y él decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es como un vehículo todoterreno. Y mire que Pablo había pasado por momentos tristes, de abandonos, compañeros de él que le abandonaron en el ministerio. Había pasado momentos de maltrato, de persecución, de cárcel y todo eso, pero él entendía el propósito de Dios en todo esto y dice que muchos hermanos, escuchando el testimonio de Pablo, sus prisiones, se animaban en predicar la palabra por ese testimonio, por lo que veían en Pablo, es decir, que aún sus prisiones eran de incentivo, de ánimo para otros. Y qué bendición, como decía Néstor, que aún las circunstancias adversas Dios las utiliza para motivar a otros a buscar más del Señor. Pastor Hernán y luego Pastor Freddy. Sí, y pensando en el caso de Job, Satanás le dice a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, le está diciendo, él está contento contigo y contento con todo lo que tiene porque tú le estás pagando. Entonces, cuando nosotros queremos tener todas las cosas bien, tener todas las cosas que queremos y que todo esté funcionando bien, para poder estar contentos, estamos pidiendo básicamente que Dios nos pague para nosotros tener una actitud de contentamiento. Muy A bien. veces uno podría hacerse una pregunta. Ujú. La pregunta que uno se hace muchas veces, tomando en cuenta ese texto que está citando el pastor Hernán, ¿realmente estaba Job consciente de lo que estaba pasando o estaba Job hablando bien o mal acerca de Dios? Cuando en el capítulo 42 del libro de Job se restaura la vida de Job, Dios le dice a Job que orase por sus amigos, porque ellos habían hablado mal contra Dios, adjudicándole que todo lo que había llegado a la vida de Job era el resultado de un juicio divino porque Job en algún momento se había conducido mal. Sin embargo, las palabras de Job cuando inicia y ve y reconoce el tema de su aflicción es que él dice lo siguiente: Jehová dio y Jehová quitó. De manera que el concepto de Job, la teología de Job, lo que Job pensó de Dios, de que Dios le había dado y le había quitado, no era un concepto malo, porque Dios no se lo reclama al final de la aflicción. Job ve que todo lo que venía, lo que él tenía, venía de Dios y lo que le había quitado, aunque Satanás fue el instrumento para quitárselo,
Dios estaba bajo control de toda esa situación, que fue lo que terminó diciendo fue, sea el nombre de Jehová bendito. Amén, amén. Sabe que hay muchos hermanos que nos escriben a través de WhatsApp y yo quiero que aquellos hermanos que tienen algunas ideas o algunas preguntas con relación al tema pueden también escribirnos al 829-836-0088. Hay expresiones que muestran el descontento. Escríbanos algunas expresiones que a veces solemos decir que muestran un descontento, una amargura, una desilusión. Por ejemplo, la hermana Nuris Berigüete nos escribe una expresión de descontento que a veces decimos, el que nació para martillo, los clavos le caen del cielo. Ay, Señor. Sí, son expresiones de descontento. Otra expresión de descontento, la que mencionaba hace un momento, yo no salgo de uno, yo no salgo de una, a mí todo me sale mal. Así que, O la otra que mencionaste, el que nació para estropajo no sale de fregadero. si el que nació para estropajo no sale del fregadero. Ay, Señor. O sea, no estamos reconociendo que Dios está en control de nuestra vida, de nuestra situación y que todo lo que le acontece a un creyente genuino, ¿verdad? Tiene propósito y tiene sentido. Pastor Hernán. Podemos entonces, hermanos, decir que a veces bueno, a veces no, podemos decirlo, que el descontento viene quizás por una falta de conocimiento de Dios, porque en la medida que nosotros podemos conocer más a Dios y crecer y madurar más espiritualmente, hay muchas cosas que podemos aceptar y cambiar en nuestras vidas. Pero cuando yo no conozco a Dios, o tengo un conocimiento muy pobre de Dios, entiendo que Dios no tiene control de mis circunstancias, que Él no puede hacer ciertas cosas, y hay muchos creyentes luchando con eso, ellos entienden que Dios nada más puede llegar hasta un límite y de ahí ya Dios no puede más, o ellos tienen ellos mismos que trillar o que ser bendecidos por una dicha de alguien que lo pueda ayudar, pero no Dios. Entonces, la falta de conocimiento de Dios nos empuja a eso. Amén. Por acá nos escribe un hermano, Domingo Fortunato, dice que otra expresión es, cuando no estoy preso me andan buscando. Esa es otra expresión muy común. Y dice una hermana de Colombia, dice, al ojo que llora siempre le echan sal. Ay, Señor. Sí. Y que Entonces, son, hermanos, expresiones que quizás como un primer paso para ah, nosotros luchar en contra del descontento, que debemos ir eliminando de nuestro vocabulario, porque a correcto, veces correcto. nosotros la decimos quizá en broma, pero terminamos creyendo. Sí, correcto, correcto. Tenemos que eliminar, pero son expresiones que reflejan lo que hay dentro de la abundancia del corazón, habla la boca. Mm. Sí. Entonces, esa expresión me gustó, dice, cuando no estoy preso, me andan buscando. La- Buscar. Y Ujú. hay otra expresión que decía mi esposa, el que nació para maceta, del corredor no pasa. Sí, sí. Al dedo malo todo se le pega. Aquí dice el pastor Arnaldo desde Cuba, dice que excelente tema, dos peligrosas reacciones que producen descontento es la inconformidad con todo, el rechazo a Dios y a sus cosas. A Mm. veces no expresamos el descontento con palabras, pero sí con acciones. Amén. Hay cosas que nosotros también podemos ver que nos causan ese descontento, es las enfermedades, la discapacidad de una persona, la discapacidad física. Oía yo esta semana el testimonio de un pastor, Arturo Pérez, que el año pasado
lo diagnosticaron como cáncer del páncreas y cómo él enfrentó esa situación. Él pudo estar descontento y nosotros también cuando enfrentamos cualquier enfermedad o cualquier cosa, nosotros nos sentimos agobiados y decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y nos olvidamos que Dios tiene un propósito con eso. Recordemos cómo el Señor Jesucristo le dijo a Marta, cuando Marta le dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. El Señor le dice claramente, esto pasó para que el Señor, para que Dios sea glorificado, para que las personas pudieran ver el poder de Dios y puedan ver que yo soy Dios. Así que 3 días duró Lázaro en el sepulcro, estaba muerto. Mire que no fueron 5 minutos, 10 minutos, como yo decía ayer en la iglesia. No, porque hubieran dicho, no, lo revivió. Le dieron respiración artificial, le dieron respiración. No, duró 3 días. Ya estaba descompuesto. Ya estaba en estado de total de total decomposición. Y el Señor lo hizo. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es que cada vez que nos pasa algo que creemos que es negativa, que creemos que es mala, y en sí es mala, pero cada vez que nos pasa esto, el Señor tiene su propósito en nuestra vida. Hay tantos hermanos que nos escuchan de todas partes que están pasando ahora mismo por una necesidad o por un problema serio y se siente en el punto de decir, oye, Señor, tú me has abandonado. No, el Señor no te ha abandonado, el Señor no nos ha abandonado. Busquemos realmente el propósito que Dios ha tenido con esto que nos está pasando, porque este propósito que Dios ha tenido es para su gloria, no para nuestra gloria, no, para su gloria, la gloria de Dios. Porque si nosotros buscamos nuestra gloria, no vamos a pasar, no vamos a pasar de donde estamos. Pero si buscamos la gloria de Él, el Señor se va a glorificar. Amén, amén. Realmente el descontento es algo que está siempre en nuestra vida, está al acecho. Y hermano, levanta tu mirada al cielo, Amén. levanta tu mirada al Señor, porque yo sé que si levantamos nuestra mirada al Señor, esas cosas negativas se van a convertir en positivas, porque vamos a ver la mano de Dios actuando. Muy bien. Bien, gracias. Vamos a abrir ahora un paréntesis para dar oportunidad a nuestros oyentes, si usted tiene alguna opinión con relación al tema, o también puede enviar alguna de las expresiones comunes de descontento que nosotros decimos. Por acá la hermana Tamara nos escribe, dice que alguna de las expresiones es el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Dice, el que nació para coco, de piñonate no pasa. Dice aquí, pero yo no pego una, cuánta mala suerte tengo. Hay otra expresión que esa sí es común. Me cayeron todos los palitos. Sí, esa es muy común. Tenemos un oyente en línea, vamos a dar paso. Buenos días. A esos hermanos, pastor, Dios le bendiga mucho. Hay que decirle que en el libro de Job, capítulo 5, versículos 6 y 7, y dice que como la chispa se levanta para volar por el aire, así nació el hombre para la aflicción. Pero ¿qué sucede? Que a través de esa aflicción vamos fortaleciéndonos en el Señor. ¿Por qué? Porque si salgo de una y salí de esa, de la otra que viene, el Señor me va a sacar de nuevo. Y lo que tenemos que afirmarnos pensando que Dios está en control. Así es. Aquí escribe un hermano Lenín, dice, hay una expresión muy común que dicen, al que no le gusta el caldo, le dan 2 tazas.
Vamos a la siguiente. Buenos días. Buenos días, Dios le bendiga. Como decía nuestro pastor referente al tema, la ansiedad es un pecado. Cuando nosotros no estamos contentos con las situaciones que nos ocurren, estamos diciendo que Dios no tiene la capacidad para darnos tal o cual cosa. Entonces, a medida que conocemos a Dios, ese sentimiento cambia y sabemos que Dios tiene el control completo y total en nuestras vidas. Amén. Estas son expresiones, hermanos, que nosotros tenemos que ir eliminando de nuestro vocabulario porque son expresiones que muestran un descontento. Eh, Aquí me mandan una, dice, el que nació para tener 2 pesos, si consigue 3, se le pierde uno en el camino. Sí son expresiones muy comunes. Dice, aquí del árbol caído todos hacen leña. Aquí dice, bueno, ya esa la dijeron, el que nace para martillo, del cielo les caen los clavos. Pero lo cierto es, hermanos, que Dios tiene propósito en toda situación. Y esa cita que daba la hermana Rosario, que el hombre nació para la aflicción. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Adelante, pastor Freddy. Hay algo que nosotros cuando llegamos a estos momentos debemos hacer cuestionamientos, no a Dios, sino cuestionamientos que nos ayuden a ubicarnos dónde realmente estamos parados. Detrás de cada aflicción hay un propósito de Dios. Amén. Fíjese que no he dicho detrás de cada problema que nos buscamos, porque una cosa es buscarnos un problema voluntariamente y otra cosa es que lleguen aflicciones, fruto de la providencia de Dios. Y aprendí algo entre todas las cosas que he podido aprender. Y hay dos cosas que pude aprender en mi vida como joven, que me ayudaron luego a ver la vida de forma diferente. Una de las preguntas que me he hecho toda la vida después que escuché a un pastor que predicando sobre un tema que trató hace ya más de 20 años, ese pastor decía, Señor, ¿cuál es el bien que tú tienes detrás de esta aflicción? Ayúdame a ver tu mano y a esperar el bien que viene de parte tuya. Amén. Amén. Vamos a escuchar esta opinión que nos envían por acá el hermano Carlos Pérez. Adelante. Buenos días, mi hermano Carlos Pérez de este lado. Pero pastor, déjeme decirle algo. En una de las predicaciones de las muchas conferencias que ha hecho el pastor John MacArthur, él decía que nosotros tenemos unas habitaciones llenas, pero no de regalos, sino que cuando nosotros abrimos esa puerta están llenas de muchos problemas, que cada vez que la abrimos, un problema nuevo vamos a tener. Pero nosotros tenemos que estar siempre confiados en el Señor. No un cuarto ni una oficina llena de regalos, sino de vicisitudes. Y nosotros tenemos que cuando abrimos esa puerta, cuando salga una de esas vicisitudes, tener el control, cómo nosotros lograremos salir de ella con la fuerza y el poder del Señor Jesucristo. Así que ya ustedes saben, bendiciones. Amén. Pastor Hernán, si Amén. quiere comentar algo. Sí, pensando ya ahora cómo podemos nosotros, o sea, qué remedio podemos usar para la falta de contentamiento. Pienso que, como dice la Biblia, que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Habemos muchos creyentes que somos más oidores que hacedores, o más oidores de la palabra, conocemos los versículos, conocemos las historias bíblicas, pero no las aplicamos a nuestras vidas. Y debemos aplicar a nuestras vidas todas esas enseñanzas bíblicas, porque hay mucha gente que quizás puede enfrentar la falta de contentamiento diciendo, bueno, yo no quiero pensar en eso, o empiezan a hacer otras actividades
para olvidarse del problema, pero no lo enfrentan bíblicamente. Y si nosotros no enfrentamos el problema, la circunstancia bíblicamente, él siempre va a estar ahí atormentándonos. Pero cuando tomamos la palabra de Dios y la aplicamos a cada circunstancia, entonces ahí sí podemos vencer la falta de contentamiento. Amén, amén. Pastor Néstor, si quiere comentar algo. Bueno, ya yo creo que todo se ha dicho, pero sí hay que recalcar otra vez que la falta de contentamiento es producto de nuestra falta de conocimiento de Dios. Como decía el pastor Castillo, realmente nuestra falta de conocimiento de Dios nos hace ver a un Dios pequeño y nuestras aflicciones y nuestros problemas grandes. Y como habíamos dicho anteriormente en días anteriores, no tenemos que ver cuán grande es nuestro problema, sino ver cuán grande es nuestro Dios. Porque nuestro Dios es más grande que cualquier problema que pueda pasar. Él es Dios. Y si Él es Dios y lo conocemos como es, nuestras aflicciones van a tomar un segundo lugar, un segundo plano, y nosotros tenemos que contentar, no importa cuál sea nuestra situación. Amén, Amén. amén. Tenemos algunas expresiones que nos envían por acá. Dice la hermana Nori Vázquez desde New Jersey, dice que en su país hay una expresión muy común que dice: el que nace para tamales, desde el cielo le caen las hojas. También otra es: el que nació para ser mono, del cielo le caen las ramas. Estas son expresiones negativas, dice. Muy bien, dice una hermana que nosotros debemos eliminar estas expresiones de nuestro vocabulario porque no glorifican al Señor. No estamos viendo a Dios en medio del proceso. Vamos a esta última. Adelante, buenos días. Buenos días, hermanos. Bendiciones de Dios. Pues yo quiero opinar que también es muy importante tener en cuenta la madurez del creyente, porque a medida que va forjando en Dios su vida, pues se hace más seguro, más fuerte, más dependiente de Dios, ejerce más la fe. Entonces pienso que es demasiado importante la madurez. Correcto, correcto. La madurez, nosotros maduramos a la medida que nos ejercitamos por medio de la fe, y un medio para ejercitar nuestra fe son las pruebas. Las pruebas, como alguien dijo, es el gimnasio de la fe. A veces Dios nos atraviesa por situaciones para ejercitar nuestros músculos espirituales. Vamos a orar, ya nos queda poco tiempo. La hermana Damaris Durán dice que da gracias al Señor por una petición contestada. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a luchar contra este pecado de la falta de contentamiento, el descontento. Adelante, Pastor Hernán. Te agradecemos, Señor, por este tema. Gracias por permitirnos compartir este tiempo con tu pueblo. Pidiéndote, Señor, que tú uses este tema para llevar consuelo, para traer contentamiento, agradecimiento al corazón de tu pueblo. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder servirte y de poder ser usado para glorificar tu nombre y bendecir tu obra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, te pedimos por las personas que están pasando por alguna situación en este día y en este momento, en este tramo de su vida.
de falta de contentamiento por alguna aflicción, enfermedad. Quizá personas que han escuchado el programa y probablemente dicen, pero ellos no entienden o ellos no están en la situación en la que yo estoy. Y quizás hasta piensan que es legítimo y que es aceptable su falta de contentamiento. Nosotros, Señor, entendemos que hay personas que pueden estar en esa situación. Por eso te pedimos, Padre, que seas tú su consolador y que tú te lo puedas obrar en sus corazones para que tú seas la fuente de su contentamiento. Ayúdanos a nosotros, Padre, también como pastores, a aplicar esas verdades en nuestras vidas, porque no estamos exentos, Señor, de enfrentar y de presentar estos pecados. Ayúdanos, Señor, y sé tú con nosotros en nuestro caminar diario, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, se nos ha ido el tiempo. Gracias por su sintonía. Excelente tema. Hemos podido compartir con la audiencia, esperando de que haya sido de mucha edificación para todo el pueblo de Dios. Gracias a Pastor Hernán, gracias a Néstor Aponte y gracias a mi hermano Freddy Toledo por habernos acompañado. Que el Dios eterno les bendiga. La próxima semana, si Dios así lo concede, vamos a tratar el tema acerca de la ingratitud. Ese es el tema de la próxima semana. Que el Señor les bendiga, les guarde y que tengan un feliz resto de este día. Amén. Amén. Amén.